Buenos días a todos y a todas. Esta es la última sesión del Seminario de Pensamiento Crítico que organizamos La Trivial y el Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social. Y por ser la última sesión, hemos decidido emitirla en directo para que cualquier persona que lo desee pueda seguirnos. Este seminario se ha hecho durante los últimos dos meses. Se titulaba Cómo pensar el siglo XXI. Emancipación en tiempos imposibles, y se dividía en 4 bloques: feminismo, ecologismo, municipalismo y psicoanálisis. Para esta sesión nos queda una sesión del bloque de psicoanálisis y será un diálogo en el que nos acompaña Jorge Alemán, psicoanalista, escritor, poeta, y Jordi Maniré, compañero del Instituto de la Trivial y politólogo. Vale, pues perfecto, muchas gracias. Yo voy a comentar un poco el transcurso del diálogo, de la conversación, que van, bueno, la he dividido en 3 bloques. La primera, una parte más biográfica, luego un apartado más teórico y luego comentaremos, digamos, un poco algunas cuestiones de actualidad. Bueno, pues primero muchas gracias a Jorge por estar aquí en esta situación, y aunque sea por vía telemática, que siempre es más complicada que los encuentros, digamos, en vivo. Y bueno, al final de todos estos bloques también Belina irá recogiendo las varias preguntas o lo que se vaya diciendo por el chat de la retransmisión, y al final también se lo haremos o lo comentaremos junto con Jorge. Para ir directo, para empezar, porque tengo bastantes cuestiones y pues bueno, pues eso, antes de entrar, digamos, al hueso teórico, quería empezar por un breve bloque biográfico. En pocas entrevistas que he visto tuyas, digamos, se dedica mucho tiempo a tu juventud en Argentina, ¿no? Pero me parece que como con todos los autores es crucial, son cruciales estas experiencias, estos momentos para entender las apuestas teóricas y políticas posteriores, ¿no? Así, por ejemplo, tus primeros referentes teóricos, has mencionado alguna vez que ya fueron 2 de los 3 maestros de la sospecha que decían Ricoeur, que eran Freud y Marx. Y además te he leído en algunas publicaciones también que consideras aún que estos autores son fundamentales para entender la estructura social de algún modo. Así me gustaría que, para empezar, simplemente nos explicases qué te lleva a interesarte por estas 2 figuras desde joven y por qué consideras que son centrales hasta hoy. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias al Trivial y al Instituto de Estudios Culturales para el Cambio. Es verdaderamente un gusto para mí compartir en este momento este espacio para ustedes. Desde muy joven me interesó, por razones, uno nunca es contemporáneo de sí mismo, o sea que yo probablemente no podía dar cuenta de ello. Me interesaron los modos de dominación invisibles y abstractos, es decir, aquellos lugares que no se dejaban apresar fácilmente desde un punto de vista fenomenológico, y por lo tanto aparecieron en primer lugar Marx y Freud, precisamente como aquellos que elaboraban, teorizaban sobre estructuras que nos sobredeterminaban y que sin embargo no estaban, no eran empíricamente o de un modo, vamos a decir, fenomenológico. Son dos tintas, pero bueno, estamos hablando muy rápidamente aquí. Elaboraban estructuras que determinaban de una manera crucial a nuestra propia existencia y que sin embargo no estaban a la mano, como diría Heidegger. ¿Sí? Mm. Y por lo tanto, eh, yo siempre digo que en mis textos hago una especie de apropiación teórica muy violenta de Freud, Marx, Lacan y Heidegger, Mm. pero hay un elemento que cruza
a Freud con Marx, para ir a tu pregunta biográfica, que he retomado muy recientemente en una nueva lectura, pero que empezó en mis 18, 19 años, que es el texto de Althusser, Aparatos ideológicos del Estado, porque en aquel momento, con respecto a Freud y Marx, vamos a decir que había una cultura imperante del freudo-marxismo, un intento de inscribir a ambos en una especie de mismo corpus teórico, y con problemas metodológicos muy serios, porque la represión freudiana no era exactamente la represión social, porque el problema del inconsciente no se agotaba en el problema de la ideología, y resulta que en Althusser veo por primera vez, hay dos textos de Althusser, vamos a decir, el de los aparatos ideológicos del Estado y el otro, Freud y Lacan. Veo un camino muy diferente al del freudo-marxismo, que no dejaba de estar bajo la impronta de la idea de una síntesis, de realizar entre Freud y Marx una especie de continuidad, ¿no? En Althusser no hay nada de eso, hay una problematización muy seria de la ideología, comparte el diagnóstico de Freud de que el inconsciente es eterno, lo cual es una novedad en el campo marxista. Si la ideología, como dice él, es eterna, quiere decir que no se va a llegar a ningún tipo de sociedad en donde la ideología quede eliminada. Luego problematiza introduciendo el estadio del espejo de Jacques Lacan, con lo cual eso tiene una gran actualidad, porque entonces los llamados intereses objetivos quedan, digamos, mediatizados por otro tipo de intereses, ya más vinculados a las identificaciones. La gran pregunta de recorrer el mundo, ¿por qué la gente va? ¿Por qué grandes segmentos de la población van contra sus propios intereses o votan a aquellos que no los representarían en sus intereses más directos? Nos puede remitir perfectamente a los pasajes althuserianos, donde él le da un valor crucial a las identificaciones, por ejemplo, o incluso el modo en que Althusser analiza el fenómeno de interpelación, que ya viene del campo del otro, y esa interpelación, Althusser todavía no tiene todos los elementos lacanianos, pero es evidente que allí se introduce una determinación que no puede brotar exclusivamente desde la infraestructura económica. Bueno, la manera en que Althusser va, digamos, interviniendo sobre el edificio, sobre la metáfora del edificio marxista, infraestructura, superestructura, me empieza a resultar apasionante, porque bueno, él es el que toma el concepto de Freud, del trabajo de los sueños, de sobredeterminación, es el que muestra que a veces la propia superestructura interviene en la infraestructura, y luego finalmente el problema que a mí me parecía crucial, que era el problema del sujeto. Es decir, Althusser pone a la ideología como, describe a la ideología como un modo de reproducción de las relaciones sociales de producción, en donde el individuo, esta es la terminología althusseriana, se convierte en sujeto. Bueno, esta cuestión del sujeto a mí me parecía que era el, el elemento crucial de este choque, este impacto, esta coalición, vamos a decir, entre el mundo de Marx y el mundo de Freud, ¿no? Y bueno, después ya aparece mi primera juventud Lacan, eso ya lo prosigo cuando llego a España, pero bueno, Lacan es para mí, en primer lugar, una teoría antihumanista y materialista del sujeto. Cuando digo antihumanismo me refiero al antihumanismo teórico, ¿no? Para no entrar en el problema, lo que se llaman los humanismos habitualmente en filosofía. Y después Heidegger, porque al fin y al cabo, pero Heidegger es algo que está para mí muy mediatizado por Lacan, es decir, no he leído a Lacan, perdón, no he leído a Heidegger, sino yo leía a Heidegger a través de todas las indicaciones que me parecían pertinentes y que estaban presentes en Lacan. Yo leí Ser y Tiempo como una subversión del sujeto cartesiano. Lo vi como también un intento de pensar todos los
proyectos heideggerianos de encontrarse con una subjetividad que esté descentrada, que no sea autorreflexiva, que esté, digamos, arrojada a una estructura y que no pueda ser a la vez consciente de esa estructura. Bueno, en fin, todas las temáticas heideggerianas del Dasein, del ser ahí, como un elemento que no es ni autoconsciente, ni encuentra un fundamento en sí mismo, ni se puede reducir a sus actos reflexivos o intencionales, eh, me dan como una idea de que Lacan es un lugar en donde dialogan Freud con Heidegger. Es decir, Lacan se vuelve como un puente en donde Freud y Heidegger dialogan. Así que ese es el rompecabezas de piezas que encajan bien. Freud, Marx, Heidegger y Lacan, con el que traté después de abordar los problemas relativos al capitalismo, a sus derivas en el neoliberalismo y a todas las cuestiones, vamos a decir, referidas a los problemas que se inician si uno quiere seguir pensando en las lógicas de la emancipación, ¿no? Claro, me va perfecto todas estas menciones que has hecho bueno, a Althusser, a Lacan y a Heidegger, sobre todo porque te quería preguntar también por un momento o por un momento que creo que es clave o que a mí me impactó mucho cuando leí hace ya tiempo un libro que a mí me sigue pareciendo magníficos, que es el libro del desencanto del populismo, que tienes en diálogo con Germán, que se escribió en 2016, donde explicas pues tu llegada a España en el 76, si no recuerdo mal. Y ahí, bueno, pues digamos que es como una llegada marcada por varias paradojas, en el exilio de la tragedia que está ocurriendo en Argentina, a la par que el final del franquismo aquí, la disolución de la resistencia franquista, a la par que aquí, digamos, hay unos ciertos problemas para encontrar una salida rupturista a ese momento. Y también explicas, y uno de los puntos que me hizo, que me interesó más, fue cómo presentaste que exiliados chilenos o Uruguay, por ser comunistas o socialistas, se reconocían más fácilmente como exiliados que tú, precisamente por tener una vinculación populista en ese momento, bueno, y aún, y una influencia de autores como Althusser y Lacan, que aún no se habían integrado mucho. Me gustaría que me explicases mejor cómo se dio ese desencajamiento o ese contraste teórico y político entre la realidad argentina, digamos, y esta llegada aquí a España. Bueno, te agradezco muchísimo recordar esto. Ahora parece más simpático, digamos, poder reflexionar sobre ello, como ocurrió con el libro con Germán, pero la verdad es que fue, tuvo un cierto dramatismo eso, porque efectivamente las compañeras y compañeros chilenos y uruguayos eran reconocibles en el código de las izquierdas, porque eran socialistas, eran comunistas, y en fin, había una carta de presentación, bueno, Salvador Allende, en fin, había una carta de presentación que hacía posible la traducción de ese exilio. Pero en el caso, por ejemplo, nuestro y en el mío en particular, donde me interesé muy rápidamente por meterme en España, por entrar en contacto, claro, a través de estas lecturas que antes mencionábamos, Jordi, es que llegué a la conclusión de que no se podía ser de izquierda en la Argentina siendo antiperonista. Se podía no ser peronista, pero pensar a una izquierda en Argentina desde el antiperonismo que reinaba en otras formaciones de izquierda, era cualquiera que se hubiera sumado ya al texto de Gramsci en aquel entonces, resultaba inconcebible. Es decir, el proyecto de izquierda, por conflictivo que fuera, por tenso que fuera, tenía que pasar por el desfiladero problemático, por la hermenéutica problemática del peronismo. También tengo que recordar que en aquel entonces Mao Zedong empezó a tener una gravitación importantísima en todo esto. El famoso tema de la contradicción principal y la contradicción secundaria, bueno, en fin,
el valor teórico que Mao le da al imperialismo en la constitución del proceso revolucionario. Bueno, conclusión es que yo termino siendo un militante de la que se llamaba la tendencia revolucionaria en aquel entonces, del peronismo. Todavía ahí no lo había conocido Ernesto, después con la CLO, con el que después trabé una gran amistad años después, pero digamos que ya todo había sucedido y eso era impresentable. Era impresentable, era inconfesable hablar con cualquier intelectual de izquierda en España, en Madrid en particular, que es donde finalmente me instalé, y estas cartas de presentación, Peronismo y la CAM, es muy gracioso esto al respecto, ¿no? El destino tiene sus crucias. Cuando lo conocí a Ernesto Laclau, me dio la mano y me dijo, Lacan y Perón un solo corazón. Entonces, siempre me quedó esa porque esto fue justamente el drama, este chiste describe el drama en el que estábamos en Madrid, en el que estaba yo particularmente. De hecho, yo encontré un gran refugio en un gran anarquista, García Calvo, eh, fuera de toda vida académica, realizaba una tertulia en un bar, era también un exiliado, acababa de volver de Francia, y bueno, eh, digamos, como era un anarquismo lingüístico el de él, porque él se demoraba mucho en todas las paradojas del lenguaje, en las aporías, y además me parecía muy interesante que él diera un seminario sobre Heráclito, por ejemplo, y los presocráticos en un bar abierto, en donde el delirio proliferaba por todas partes y él era muy paciente con las intervenciones más delirantes y locas que se podían producir. A él tampoco le gustaba mucho, como él decía, mis intervenciones librescas, porque si yo salía mencionando a Lacan o a Althusser, él venía de París justamente y eso no le hacía mucha gracia, así que me acostumbré a hablar con él de una manera en donde yo mismo me autotraducía para no quedar rápidamente rechazado por él y por la audiencia, ¿no? Es decir, ese podría ser el término que describe un poco los primeros años en Madrid, una autotraducción permanente para que no hubiera de entrada una reticencia y un rechazo muy grande porque no eran traducibles esos términos. Después ya sí me ocupé de introducir yo mismo a Lacan en Madrid, de generar un seminario, después de generar una asociación de psicoanálisis lacaniana, bueno, en fin, ya después traté de darle a eso una cierta realidad mínima, un marco institucional siempre muy precario y muy abierto a un mundo muy heterogéneo en aquel entonces, pero bueno, eso permitió al menos trabajar sobre la enseñanza de Lacan a partir del 76, 77. En el 78 fui al seminario de Lacan para ver realmente qué quería decir que Lacan seguía vivo. Y bueno, después ya volví y tengo que decir que retroactivamente después busqué a Trías, al que había conocido en Claro. el 74 en Buenos Aires en una mesa redonda de psicoanálisis y literatura, muy en el marco de aquella época, en el tiempo en que creíamos que estábamos en una situación prerevolucionaria en Argentina, y ya se había dado el libro La filosofía y su sombra, y casualmente en ese libro estaban presentes Althusser, Marx, Freud, Heidegger, y bueno, además después eso se transformó en una gran amistad con él, y en fin, hay una historia muy larga en relación a mi querido Eugenio Trías. Pero es cierto lo que te agradezco tu recuerdo, era intraducible, lo sigue siendo, es decir, hasta que no pasó el post 15M, fíjate los años que tuvieron que transcurrir, hasta que no surge en su primer momento, sobre todo, en su momento más interesante, Podemos, en donde podríamos decir que en España hubo un gran cambio de bibliografía, una gran Sí, sí. discusión en la filosofía de la izquierda, la palabra Perón, peronismo, o los autores referidos, John William Cook, o marxistas, digamos, latinoamericanos, en fin,
habían estado todo el tiempo sumergidos, ¿no? Es decir, que una cosa que sí siempre será una deuda simbólica mía con Podemos, o con la irrupción en aquel entonces, Ujú, traducción política del 15M, vamos a decir, es la primera vez que me invitan a conversar. Recuerdo una conversación en Cruce, que es una institución de arte y pensamiento en la que participé en su fundación con Errejón, que discutimos el concepto de hegemonía y al que no le asustaba la palabra peronismo, y Pablo Iglesias, que me invitó a la tuerca, claro. o que me acuerdo que me hizo una entrevista para su programa en donde me dice que cómo es que llegué de Lacan a Heidegger al peronismo, ¿no? Ujú. Hay un paso anterior que quería a todo esto, digamos, que me parece también interesante, sobre todo porque no se, le he leído, no se, se lo he leído a mucha otra gente, y me parece que aquí hay un ejemplo de eso, que es que tú llamas digamos, a toda esa generación intelectual que has mencionado, bueno, algunos como García Calvo o como Trías mismo, em, que forman parte ya de un tipo de izquierda que ya ha pasado, digamos, una cierta declinación de lo que es lo que tú llamas la izquierda superioica. Me interesaría aquí que un momento que no sé, que explicaras bien a qué te refieres con esa expresión, ah, y, y bueno, y básicamente eso. Más hay otros textos tuyos, como por ejemplo en uno que me gusta mucho, que tienes en varios libros, que se llama El legado de Freud, donde planteas como la misma degradación de la figura clásica del superior y de la autoridad simbólica no comporta necesariamente una menor represión ni una liberación, ni de hecho la eliminación de la propia noción de superior, sino que es lo que llamas, o lo que serían las consecuencias de lo que llamas el declive del programa institucional, que es algo que de hecho podemos encontrar hasta tu último libro, hasta Pandemonium, que en el segundo fragmento o capítulo hablas también del declive de la autoridad simbólica. Me parece o quisiera que te extendieses un poco en este declive, que has teorizado, porque me parece que es una de las razones por la que la clínica tiene una cierta perspectiva política privilegiada. Es decir, es en ese tipo de intersecciones que creo digamos, que tiene mucho que decir el psicoanálisis dentro de la política, en cuestiones como la declinación de esa autoridad simbólica. Sí, bueno, claro, en primer lugar, ahí hay dos cuestiones diferentes en tu planteo, ¿no? Es Mm, decir, poco mi ironía sobre la izquierda superheroica era en aquel entonces que había todavía en la izquierda, y todavía sigue en algunos lugares, ¿no? Una idea muy preconcebida de cómo tenían que ser los pasos del proceso revolucionario, el partido, la vanguardia, la estructuración del campo de izquierdas, y como yo procedía de un gran ensayo y una derrota, que ujú, es lo que sucede en Argentina cuando se adopta la lucha armada como lugar privilegiado de la experiencia política y se produce una gran tragedia, como hemos mencionado antes. Me resultaba muy difícil volverme a situar con quienes todavía tenían, vamos a decir, contada como una metafísica del asunto y decir, bueno, es el paso A y al paso A le continúa el paso B. Por lo tanto, a mí me podía alojar mejor claro, Agustín, García Calvo o el propio Eugenio, porque ellos no, no formaban parte de esa idea de una tecnología marxista donde la revolución estaba al final del claro. camino, había ya un final de la historia que se podía preconcebir. Ese momento yo personalmente ya lo había vivido porque nosotros fuimos muy felices antes de la tragedia, porque llegamos a sentir que podíamos cambiar el mundo y realmente fuimos convencidos durante un rato, tuvimos la certeza durante un rato de que eso era posible. Ujú, Eh, verdad que el impacto de la Revolución Cubana había sido también muy potente.
Pero luego la figura del superyo me empieza a parecer ya mucho más interesante a partir del análisis lacaniano, porque Lacan empieza a mostrar que el superyo no es solamente algo prohibitivo o algo que es coercitivo, o una instancia, vamos a decir, meramente represiva, sino que en el secreto del superyo hay un empuje, como dice Lacan, a gozar, a llevarlo al sujeto más allá, digamos, del principio del placer y a incluso conjugarlo y capturarlo al sujeto en ciertos imperativos de rendimiento que van más allá de sí mismo. Y ese me parece que empieza a ser una instancia clave para entender ciertas lógicas del poder, es decir, resulta que derribar determinadas leyes, llevarse por delante a determinadas autoridades o destruir determinadas instituciones no necesariamente redundan en un mayor beneficio de libertad o de acceso al goce, sino que vuelve a los sujetos todavía como sujetos más expuestos a esta instancia obscena y, como dice Lacan, voraz del propio superyo. Por lo tanto, la idea transgresora, muy tipo 68, vamos a decir, poner en cuestión la familia, bueno, todas las autoridades simbólicas, se vuelve más problemático, porque no siempre destituir una autoridad simbólica trae consigo un momento de apertura. Puede ser que precisamente porque se ha destituido esa autoridad simbólica, el superyo gane más fuerza que nunca y lo comprometa al sujeto todavía a unas obligaciones todavía más difíciles de llevar en su vida que lo que eran las propias reglas de la autoridad. Así vemos que todos estos libros de autoayuda, que son nefastos, la obligación de ser feliz, la resiliencia, la autoestima, han sido colaboradores directos de esta instancia superyoica. Y que el propio hoy organizaba una serie de preguntas en el malestar de la cultura que a mi entender eran claves para pensar los procesos de emancipación, que es cuál es el quantum de pulsión de muerte que soporta una civilización. Cabo Freud lo que va demostrando en todo su desarrollo, al asimilar al superyo con el imperativo categórico kantiano, es que es una instancia que aparece como disfrazada de ley, pero está asociada a la dimensión más pulsional y referida a lo que tarde Lacan llama el plus de gozar. En cierta forma, el discurso capitalista, teorizado por Lacan en el año 72, es un perfeccionamiento del superyo, es decir, es un movimiento circular donde el sujeto todo el tiempo está a la vez entre la renuncia y a la vez el consumo, un consumo insaciable que no agota nunca su insaciabilidad y que obliga cada vez más a mayores renuncias y a la vez a mayores consumos. Entonces, se me vuelve como un caleidoscopio el superyo porque me parece que puede penetrar en muchas de las cuestiones contemporáneas del neoliberalismo. De hecho, yo digo que el discurso capitalista de Lacan es la fórmula del neoliberalismo. Para mí, todo lo que los estudiosos del neoliberalismo han planteado, el empresario de sí mismo, los imperativos de rendimiento, el ir más allá uno mismo, el contraer obligaciones que no se saben verdaderamente qué función cumplen, el estar todo el tiempo en un sentimiento de la vida en donde la compulsión a la repetición hace su despliegue y su juego, bueno, en fin, muchas variantes que encontramos descritas en muchos pensadores contemporáneos, para mí se explican, se vuelven inteligibles a través de la lectura de Lacan, si se conjuga toda esta genealogía, ¿no? El superyo en Freud, la manera en que después Lacan lo elabora y por último el discurso capitalista. O sea, el neoliberalismo no hubiera tenido la eficacia implica que ha tenido si hubiera habido explotar y colonizar el superyo como ninguna otra estructura lo ha hecho hasta ahora en la historia. Es decir, me parece que si hubiera una dimensión
del aparato psíquico que el neoliberalismo ha explotado, colonizado, promovido y transformado en distintas variantes, es la instancia del superyo, ¿no? Claro. Pues detrás de todo esto, y lo digamos a un tono más biográfico, casi volviendo a tu experiencia propia, hay, si Lacan ayuda a entender todo esto, al menos en todo este periodo, digamos, como hemos dicho, el recorrido del pensamiento de Lacan en España, digamos, desde los 80 ha sido turbulento o digamos que inicialmente prácticamente no existe o no hay grandes referencias a él o digamos desde la propia izquierda superioica se rechaza directamente a su figura. Y tú, digamos, mencionas más de una vez que la única persona con la que podías hablar de Lacan en España en ese momento era Leopoldo Panero. Em, bueno, digamos que aun con esto, hoy en día nos encontramos con una situación bastante diferente donde aunque no sea, digamos, una referencia común, sí que hay desde ese momento hay una cierta o una modesta escuela de intersecciones entre Lacan y lo político. Hay muchos nombres, algunos que han participado en este mismo seminario, como Mangala, el propio Diego Bernatza, José Enrique Ema, o hasta José Luis Villacañas en su último libro habla habla de Lacan y bueno, en relación para entender el psiquismo y en relación con la teología política del neoliberalismo. Y mi pregunta ahí va a ir como, um, ¿a qué crees que surge esta revitalización? ¿Es meramente un modo de apropiarse de referentes de la teoría crítica europea am, digamos que se están poniendo más de moda en ese momento? ¿O crees que hay, digamos, una necesidad más profunda de llegar a esa intersección o esa idea de la subjetividad que puede presentar Lacan? No, yo quiero creer en un sentido más, como diríamos, más apasionante y divertido de este tema, ¿no? Es decir, es como si, es muy cierto lo que tú dices. Yo creo que hay ahora muchas compañeras y compañeros, yo creo que el feminismo tuvo mucho que ver con eso, porque el feminismo también puso sobre la mesa el problema del sujeto en el proyecto de emancipación. Por tensiones que pueda haber en el psicoanálisis, hay que decir que el feminismo evidentemente también entiende a los proyectos políticos de algún modo como procesos que impliquen la transformación del sujeto, cosa que es decir, en el feminismo se introduce al fin algo que está presente aquí, que es que una transformación colectiva no es pensable sin una transformación en el sujeto y que los límites que hay en un sujeto para su transformación también se presentan en lo colectivo mismo, ¿no? Y después yo creo que, bueno, con Villacañas tuve la suerte de presentar a mis libros y fui viendo lentamente cómo él asimilaba algunas categorías como el Plus de 12, como el discurso capitalista, como la pulsión de muerte, en el proyecto que él tenía de pensar al neoliberalismo, un gobierno de las almas teológico. Luego está mi amigo Carlos Fernández Liria, que también le ha prestado una atención especial a Freud, no tanto a Lacan, pero sin embargo en ese modo que tiene, por lo que veo en conversaciones que mantengo con él, eh, Lacan aparece finalmente en el modo en que se decanta Freud para él. Con Pepe Ema ha hablado en muchísimas ocasiones y creo que ha estado siempre muy cerca del trabajo que hice yo. Eh, y Diego Bernaza también, en fin, yo creo que es incipiente, pero en efecto ahora hay hay una nueva, digamos, ustedes mismos, la trivial, ¿no? Hay un levantamiento de la represión, digamos, con respecto a esto. No obstante, tengo que incluir una nota pesimista en esto, ¿no? Por ejemplo, Laclau subió como la espuma en un momento dado, porque se asoció a la experiencia política de Podemos, pero digamos, todas las referencias lacanianas de Laclau quedaron sin leer. No, no, Claro. no conozco
incluso entre quienes se dicen lectores de Laclau, me parece que han prescindido en muchos casos de los aspectos que podrían ser más apasionantes, más problemáticos, más difíciles de... nosotros ahora en la revista Lacan Emancipa hemos hecho un llamado, volver a Laclau, y hemos comenzado con un texto de él inédito sobre la catacresis, pero para dar un ejemplo simplemente y para no ahora poner a la audiencia en un lío teórico, quiero decir que a mí mismo Ernesto me confesó que él tuvo una iluminación con la teoría del objeto A en Lacan para transformar y organizar una relectura de hegemonía y estrategia socialista, y toda la construcción de la lógica hegemónica en Ernesto no puede ser entendida. Después uno puede establecer con respecto a la misma sus diferencias o sus posibles observaciones críticas, pero Lacan es decisivo, ¿no? En España hay una reticencia con el mundo francés, siempre una preferencia académica por el mundo germano, y cuando fue aceptado el mundo francés, Lacan quedó de nuevo, tal vez porque estaba medio en el lenguaje de los argentinos demasiado presente, Lacan quedó un poquito siempre como, bueno, tú lo has recordado muy bien, yo el primer interlocutor que tuve directamente, porque repetía las frases de Lacan de memoria, fue Los Manero, que fuimos a dar una conferencia juntos y para mi sorpresa sacó una caja de cerillas del bolsillo y dijo, este es el famoso objeto A. Este, bueno, tenía una, una captación muy especial de Lacan, pero como estaba loco, y hay que decir esto sin ningún prejuicio, porque en aquel entonces, como había también en algunos sectores un mundo así antipsiquiátrico, o bueno, no era un loco, sino una víctima de la... No, estaba loco, y precisamente el sentido no le hacía obstáculo. Con lo cual, como el sentido no le hacía obstáculo, tenía un acceso privilegiado a Lacan. No estaba demasiado Claro. preocupado por interesado por algo que Lacan tocaba de lo real, del real que él mismo conocía muy bien en sus desencadenamientos, y lo que pasa es que él era un gran poeta y finalmente la teoría era uno de los aspectos, pero no encontró una posición, y es cierto que El Desencanto, la película que fui a ver con él justamente, Sí. él pagó un precio muy alto porque es como si se hubiera identificado él mismo a su personaje del Desencanto, y a Claro. partir de allí ya fue el poeta maldito que necesitaba España para completar su cuadro cultural, ¿no? Pero bueno, para mí también es un encuentro, tengo muchísimas anécdotas que algún día con mucho gusto hablaría con la trivial, porque nadie me pregunta, algo en una biografía hicieron sobre él donde aparece algo de mi relación con él y con Felicidad, pero la verdad es que también fue muy singular y forma parte de la Claro. extraterritorialidad de aquel entonces. Imagínate los interlocutores, Leopoldo Panero, García Calvo y alguien que también viene de Buenos Aires, que es Trías, ¿no? Claro. Hay la cuestión de la clau que has mencionado es central y luego te voy a estirar un poco más con eso. Pero para movernos ya hacia ahí, digamos, antes que nada me gustaría profundizar un poquito más en algo que también ya has mencionado, que es la cuestión del neoliberalismo. Ahí has mencionado también a Foucault como uno de los principales teóricos al respecto, que es sin duda una mención, digamos, obligatoria en ese sentido. Y yo creo que tu teoría hay una corrección importante, digamos, por ejemplo, en horizontes neoliberales de la subjetividad, desde Lacan sobre todo, a Foucault, donde se distinguen pues, las dos dimensiones del orden simbólico que afectan a la teoría de la subjetividad, ¿no?
por un lado, el efecto del lenguaje que precede y constituye el sujeto, y por el otro, digamos, la dimensión más sociohistórica, que es propiamente la que se debería o la que se llama la subjetividad. Y lo que tú apuntas, digamos, o a mi modo de entender, es que el neoliberalismo intenta llegar a esa primera dimensión. Mi pregunta iba básicamente a que te explicaras a qué te refieres con eso y cuál es, digamos, la especificidad del poder neoliberal. Sí, para mí es muy importante seguir manteniendo la diferencia entre sujeto y subjetividad para pensar en un proyecto de emancipación, porque si se superponen estos dos términos o si estos dos términos se recubren, y si las relaciones de poder y las construcciones históricas modulan según sus propios juegos de relaciones a la subjetividad, el crimen es perfecto. Es decir, para mí, la condición de pensar qué puede ser lo inapropiable para el capitalismo o cuál puede ser, vamos a decir, siempre un punto de partida para pensar un proyecto de emancipación es que se mantenga la distancia entre aquello que se construye desde la lógica del poder a la constitución del sujeto material en la lengua. Es decir, en el último libro que estoy haciendo también distingo explotación de opresión, sigo con estas variantes que para mí son determinantes. Por ejemplo, no sé, para dar un ejemplo muy conocido, Judith Butler dice que la división del sujeto, o la barra sobre el sujeto es histórica, y que si esa barra se trata históricamente puede darse el lugar de que la misma barra, la misma división, la misma tachadura del sujeto se desplace y el sujeto puede acceder a prácticas sexuales nuevas, es decir, un sujeto heterosexual puede realizar prácticas homosexuales. Bien, yo estoy totalmente de acuerdo con la conformación de ciertas figuras históricas que intervienen y producen y constituyen a la subjetividad. Pero en el supuesto caso de que nos desplacemos hacia lo queer, hacia lo travesti, hacia la homosexualidad, la división del sujeto es irrebasable, no se extingue. Es un queer que sigue con la división del sujeto. Es una travesti o un travesti que sigue bajo los efectos de la división del sujeto. Este es el verdadero materialismo para mí. Ujú. Es decir, lo otro me parece un historicismo trascendental que borra una dimensión material muy delicada y que si se borra no me parece, es decir, la imposibilidad de la relación sexual, por supuesto que hay una historia de la sexualidad y por supuesto que se puede construir el heteronormativismo y el heteropatriarcado, pero la imposibilidad de la relación sexual es un hecho material de la constitución del sujeto como su propia división. Si eso no está, vamos a decir, tenido en cuenta, y creemos que entonces habrá un momento en donde la relación sexual dejará de ser imposible y el sujeto ya no estará dividido y será uno, bueno, en fin, estamos analizando una metafísica, estamos analizando un proyecto idealista, estamos analizando de nuevo una teoría del poder elemental, que es cuando ya las barreras que nos oprimen sean levantadas, accederemos a una unidad plena, a un goce pleno, y a mí me parece que ahí vuelvo al dato biográfico que tú me has permitido comentar, vuelvo al punto de Althusser, donde dice que la ideología es eterna. Bueno, la división del sujeto es eterna, que se da históricamente de manera diferente en Roma o en la modernidad o en Grecia, sí. Es decir, la imposibilidad de la relación sexual o las cuatro pulsiones están en la estructura, que las mismas históricamente tengan modos diversos de comparecer, por supuesto, pero nunca la historia las borra, nunca la historia las puede cancelar, sino de lo contrario, digamos, que hay un momento de libertad al que se accederá atravesando la trama de las relaciones de poder, en donde uno ingresaría a una identidad plena, o a un goce pleno, o a una vida sexual plena. Bueno, esto es una controversia fundamental que está para mí en el punto de eh, la posición ontológico-estructural de la división del sujeto, de la imposibilidad de la relación sexual, del real lacaniano, en fin, y las distintas maneras en que las construcciones históricas y las relaciones de poder intervienen sobre la misma. Son dos elementos que se deben distinguir, que si no se distinguen, me parece que
se pierde de vista el núcleo del debate. Claro. Quería preguntarte por otra cosa, pero ya que he sacado este debate que me interesa mucho, voy a estirar un poquito más por aquí. Em, lo que creo que esa tensión que muestras entre esta perspectiva más historicista y por otro lado, digamos, una más ontológica, podríamos decir, de mala manera, si se quiere, también puede existir o también se ha planteado, por ejemplo, en un artículo que tiene Germán Cano sobre tu obra, en un recogido de artículos que se llama Lacan en las lógicas de emancipación. Ahí plantea, yo creo, de una manera interesante que esta tensión también existe de algún modo entre Gramsci y Lacan. Es decir, y mediante el ejemplo del antisemitismo, él dice que desde Gramsci, pues, para analizar el antisemitismo fascista, nos centraríamos en un análisis histórico que explicara la articulación concreta de ciertas circunstancias materiales, y por el otro, digamos, desde Lacan, deberíamos hacer una explicación estructural considerando pues, la persistencia de lo real y esa condición de que el sujeto siempre va a estar dividido. Lo curioso de esto, y ahí te lo quería ligar yo, es que una discípula de Laclau de Essex, Anne-Marie Smith, ha planteado que esta misma tensión existe en la obra de Laclau. Y ahí está todo lo que comentábamos antes del salto de Laclau hasta Lacan y su interés, digamos, más tardío, también por las lecturas de Heidegger. Lo que se plantea o lo que le han planteado algunos críticos al respecto es que hay una cierta incompatibilidad o una tensión que nunca se termina de resolver bien en su teoría entre este elemento transhistórico, esa inclusión del sujeto de la falta que toma después de Hegemonía y Estrategia Socialista en nuevas revoluciones, mediante la crítica de Zizek, y la hegemonía de Gramsci. Y lo que yo quería que comentases sobre eso, si crees que es una tensión existente, si crees que se puede reformular de algún modo, y si crees bueno, cómo crees que eso afecta también a la lectura o a la obra más tardía de Laclau. Bueno, yo no tengo ningún problema en que haya una tensión existente. Me parece que es la verdad de una obra esa tensión irresoluble. O sea, eh, a ver, el antisemitismo puede ser un fenómeno histórico, ¿no? Pero puede ser un fenómeno histórico desde el momento en que se transforma históricamente. Habría que interrogarse seriamente cuáles son las formas del antisemitismo actual y si son las mismas que estuvieron vigentes en el momento de la Shoah y del nacionalsocialismo. Ahora, eso es algo que pertenece efectivamente a las relaciones históricas. Ahora, resulta que en la propia constitución del sujeto, si uno examina lo que Lacan sobre todo ha elaborado sobre la lógica masculina, descubre que en la lógica masculina hay como dice, voy a usar un neologismo de Lacan, aparatodear, a tratar de concebir un universal que tenga siempre como límite una excepción, que ese universal a la vez siempre se sostenga en relación a un exterior constitutivo, ¿no? Y que por lo tanto, y ahí de nuevo está la estructura, esto es estructural, es decir, el pensamiento, dice Lacan, paratodea, es un problema que está en la propia estructura del sujeto, ese es su peligro, esa es su potencia, ¿no? Uh-huh. Ahora, resulta que ese exterior constitutivo puede tomar distintas formas históricas, porque, por ejemplo, en la ultraderecha toma la forma del exterior constitutivo que amenaza con socavar la identidad plena del universal y que se transforma en una amenaza sobre la propia constitución de la identidad. Por eso siempre he tratado de llevar la política de la emancipación al problema de la lógica femenina del no todo. Yo en la cuestión, esa pregunta que tú ahora haces mención, no conozco a la discípula de Exec, pero Judith Butler se negaba a aceptar que se pudiera construir una hegemonía desde la división del sujeto. Mi respuesta a ello es que si una hegemonía se hace sin la división del sujeto, volvemos a tener psicología de las masas y no una lógica hegemónica.
Si la construcción hegemónica, perdón, no reconoce el problema de la división del sujeto, en vez de una lógica de hegemonía, hay un fenómeno de identificaciones que conocemos muy bien en la izquierda y que hace que después todas las diferencias sean segregadas y que se expulse al exterior todo aquello que no permita que la masa que se ha configurado como tal funcione, ¿no? Es una regla fatal de muchos de las experiencias históricas de las izquierdas. No es patrimonio de las izquierdas este problema, pero en las izquierdas es fatal porque se propondrían construir colectivos en otra lógica, ¿no? Yo en todo caso con Ernesto Laclau mi diferencia es que tal vez por su lectura de Heidegger quiso construir una ontología de la política. En Lacan la ontología siempre está tachada, siempre hay algo imposible en la ontología, así que es una ontología, en Lacan, una ontología muy, como diríamos, sí, tachada, una ontología fallida es Lacan. Y por lo tanto, en Ernesto está esta famosa cuestión que me discuten todos del populismo de derecha y el populismo de izquierda. Yo no admito la cuestión de que se llame a Trump. Lamento mucho de Cise, que el otro día en la librería me regalaron en el último libro de él y lo abro y lo primero que leo es el populismo rabioso, el populismo derechista, el populismo odioso. Bueno, me parece que es un problema personal que él no resolvió con Ernesto. Pero Ernesto también es responsable, porque al querer dar cuenta de una ontología de lo político habló de ese momento populista que puede ser de derecha o puede ser de izquierda. Bueno, la verdad es que yo lo que se llaman populismo de derecha lo veo como tú sabes bien, Jordi, lo veo como neofascismos nuevos, los neofascismos en el neoliberalismo, en todo caso. En todo caso, lo que sí creo es que Ernesto eludió otro tipo de problemas. Por ejemplo, yo le insistí mucho en lo del discurso capitalista. Me parece que el capitalismo, en Ernesto, la potencialidad del capitalismo está un poco eludida, ¿no? Sin Porque duda. de hecho sus lectores piensan, sus lectores latinoamericanos, por ejemplo, piensan que las experiencias de Venezuela, de Argentina, de Bolivia, fueron experiencias post-neoliberales. Eso una vez en una mesa con Pablo Iglesias y con Álvaro Olinera salió el tema. Para mí no hubo nunca ningún momento post-neoliberal. Ni siquiera hubo experiencias hegemónicas. Hubo experiencias contrahegemónicas en el interior del neoliberalismo. No hubo otra cosa. Pero bueno, para sostener esto que sostengo yo, hay que introducir lo que es el discurso capitalista. Es decir, en esto sigo la tradición de Marx, que le otorgó en primer lugar al capitalismo toda su potencia. Y después se puso a pensar, ¿no?, cómo se podía desconectar semejante maquinaria infernal, ¿no? Pero en Ernesto, en todo caso, yo echo de menos que él sí muy bien formula que la lógica hegemónica se corresponde con el momento post-fordista, con un momento que ya no es el del capitalismo industrial, pero me parece que ese momento post-fordista y no industrial habría que estudiarlo más detenidamente, sobre todo en lo referido a la construcción de subjetividad. Claro, sí, bueno, no, sí, estoy completamente de acuerdo y además creo que una de las críticas más razonables a Ernesto Laclau hoy en día es sin duda el no tener en cuenta, digamos, la forma de gobierno neoliberal, que es prácticamente no está mencionada en ninguno de sus escritos de manera, bueno, se menciona de manera muy, muy, muy de lado, digamos, simplemente como otra forma de consensualismo, sin darle muchas vueltas más. Y es importante ahí, digamos, y ahí quería que te extendieses un poquito más en la distinción entre poder neoliberal y la hegemonía en sí, digamos. Eh, y qué rol tiene ahí, también me interesa que introduzcas conceptos como el de soledad común. Bueno, te agradezco, Jordi. La verdad que esto se va volviendo
muy interesante y a la vez problemático. En primer lugar, claro, yo creo que hay un problema clave para mí, que me condujo a mí, eh, y perdón por mi autorreferencia, al problema de los nudos, al problema topológico de Lacan. Creo que el poder neoliberal, para decirlo muy rápido, si seguimos esta tesis de que el discurso capitalista es el que describe, o es el matema del poder neoliberal, el álgebra del poder neoliberal, se caracteriza por haber abolido, Lacan utiliza la expresión que emplea en la psicosis de forclusión, ha abolido el punto de Capitón. Mientras que la lógica hegemónica, basta leer atentamente a Ernesto para verlo, eh, con respecto a la cuestión crítica, Ernesto, debo decir que así como creo que hay que leer a Lacan contra Lacan, creo que hay que leer a Laclau contra Laclau, que Laclau nos puede seguir valiendo para mucho, para la elaboración que podamos hacer de todas estas cosas, ¿no? Incluso reconociendo esto que está impensado en él puede ser muy rico para leerlo al propio Laclau. El problema de la lógica hegemónica es que en cambio sí exige un punto de capitón, o un punto de amarre, como dicen los traductores, o un punto de anclaje. Es decir, la lógica hegemónica está construida sobre la lógica del significante. Es un, son fundamentales las figuras retóricas de la catacresis, de la metáfora, y la manera en que algo particular, como dice Ernesto, puede terminar representando a una totalidad necesaria e imposible. Es decir, exige que funcione a pleno el punto de Capitón. Ahora pregunto a uno, y tiene que demorarse en esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si el capitalismo se caracteriza por haber destruido todos los puntos de Capitón? Si el capitalismo no necesita en su manera de reproducirse de manera ilimitada ningún punto de Capitón. Si precisamente su movimiento circular solo es posible de realizarse a condición de que no haya punto de Capitón. Entonces, ahí hay una cuestión que se vuelve, a mi juicio, muy crucial, porque por un lado, uno pretende que la lógica hegemónica participe de un proyecto de emancipación, pero resulta que el punto de anclaje que en todo caso supuestamente va a construir lo hace en el interior de una maquinaria que no necesita, ese es su poder mayor. Tú has mencionado la expresión poder neoliberal. Para mí el poder neoliberal consiste en que no es necesario ya un punto de Capitón. De hecho, la proliferación de los delirios que hay actualmente, que son delirios que se parecen a los delirios psicóticos, pero que no pueden ser encuadrados dentro de ninguna psicopatología, y que además tienen una dimensión casi universal, porque es la misma matriz delirante que se repite en todas partes, ¿no? Una interpretación de uno a otro, a raíz de la pandemia, que bueno, Claro. nos quiere dominar, meter chips en la cabeza, y es tanto la globalización como el comunismo. O sea, se reúnen en el mismo delirio un montón de elementos que nos muestran que el punto de amarre falla y que es suplido por un delirio. Que hay una interpretación delirante del discurso capitalista que cada vez se instala con mayor frecuencia en personas que después, si uno habla de otros temas, no presentan ninguna relación con la psicosis, pero que cuando se reúnen, el otro día mismo aquí en Madrid, en la Puerta del Sol, si hay algo evidente en Madrid, ya son los muertos, la extensión del coronavirus. Estaban diciendo que no había muertos, que los hospitales estaban vacíos, y mientras tanto pasaban las ambulancias. O sea, hay que ver el poder de esa certeza, cómo es que se ha constituido. ¿Cómo puede haber una semejante certeza colectiva? ¿Qué es lo que está operando para que haya una multitud de sujetos que nieguen con esta certeza que no hay ni muertos? Y luego lo que viene como más divertido, si no fuera trágico, que es Soros, los judíos, los comunistas, Bill Gates, es decir, una amalgama, ¿no? En donde, eh, claro, como el otro del amo ya no está, se suple al otro del amo histórico por una interpretación delirante, porque como el discurso del amo ha quedado reemplazado por el discurso capitalista, el discurso del amo todavía estaba vinculado a los puntos de anclaje. De hecho, en cierta forma, la construcción hegemónica es un discurso del amo, ¿no? Entonces creo que ahí está, a mí me parece, el lugar en donde se juega el verdadero problema.
Mientras la lógica hegemónica todavía exige significación, estabilidad relativa de la significación, un cierre, que aunque sea un cierre abierto, para la paradoja, la estructura nunca, eso lo ha demostrado muy bien Ernesto, ¿no? Siempre mantiene su heterogeneidad, siempre mantiene su diferencia, ¿no? Pero exige un cierre imposible y necesario a la vez, ¿no? Mientras que el discurso capitalista, su circularidad no necesita de ningún cierre, no hay nada que Claro. lo necesite, digamos, clausurar, se reproduce. Ahí te quería, y con esto quería cerrar, digamos, el bloque, el segundo bloque, el más teórico. Hay otro tipo de escuela psicoanalítica, podríamos decir, que mediante el mismo diagnóstico, el de la existencia del discurso capitalista y prácticamente de este movimiento circular, digamos, proponen una solución diferente a la que planteas tú. Es a lo que tú llamas la doctrina liberal del psicoanálisis, ¿no? Que menciona, digamos, o entiende el psicoanálisis como una disciplina mucho más centrada en la singularidad y la política como un lugar lleno de estandarización y homogeneidad, ¿no? Y su respuesta, digamos, que sería, para ponerlo de forma muy resumida, pues establecer proponer una cierta posición de sujeto más irónica frente a estos discursos homogeneizadores. Mi pregunta es, ¿cuál es decir, qué límites encuentras a esta perspectiva y qué diferencia tiene qué diferencias tiene con tu propuesta? Bueno, aprovecho para mencionar la gentileza que has tenido de nombrar la expresión soledad común, que para mí es el intento, vamos a decir, que he tenido dentro de mis posibilidades para afrontar este problema. Es decir, yo venía dando un combate con respecto a esta posición del cinismo lúcido o el escepticismo político de los lacanianos y se desencadenó en una conversación pública que mantuve con Jacques Alain Miller que lamentablemente no terminó bien. Los lacanianos, sobre todo muy referidos a la última enseñanza de Lacan, han insistido en el goce de cada uno, de la intransferibilidad de ese goce, de su singularidad, de su condición, vamos a decir, irreemplazable. Pero para mí ese es el punto de partida. Es decir, eso para mí es absolutamente funcional, como se suele decir, al liberalismo y al neoliberalismo, es decir, acentuar el rasgo, digamos, patético y solitario del goce autista que hay en cada uno. Yo no reniego de esa dimensión, porque esa dimensión está vinculada en Lacan a la imposibilidad de la relación sexual y a la conjunción de cada sujeto con su soledad. Hay una frase de Lacan que yo tomé del seminario 20, todo lo que habla en el sujeto tiene que ver con la soledad, pero mi operación con respecto a esto, para salir además del problema de la unidad mínima de la demanda insatisfecha en Ernesto, es el sintagma soledad común, que es decir, bien, esta es la soledad radical de cada uno, pero esto es a la vez lo que tenemos en común. Para mí no hay ninguna exclusión entre estos dos términos que sea definitiva. Es una exclusión inclusiva, en el sentido de que esa soledad radical de cada sujeto, eso de que en cada sujeto se juega como sintomática singular o su radical singularidad o su singularidad irreductible en relación a su goce, es efectivamente lo que tenemos en común. Si no, tendríamos en común nuestras pertenencias identificatorias, que no me parece que lleven a buen puerto. Me parece más interesante tomar como punto de partida que la igualdad, que es lo más difícil de pensar, está construida desde la diferencia absoluta, es decir, que la igualdad no viene a través de las identificaciones ni a través de los procesos de homogeneización de psicología de las masas, ni a través de la equivalencia de la mercancía, ahí no hay ninguna igualdad, y que la igualdad, en un sentido radical, solo puede proceder precisamente de aquello que es más solitario, más singular,
radicalmente intransferible y a la vez es lo que mantiene a los sujetos en común, es desde donde se puede, por eso en el centro mismo de la experiencia colectiva está la no relación sexual, es decir, no se puede entender desde Lacan la dimensión de lo colectivo sin la imposibilidad de la relación sexual. Entonces, soledad común necesita pensar, por un lado, la radicalidad, la radical singularidad del sujeto y a la vez el común de la lengua. Es decir, para mí lo común no es, me diferencio de Negri, ni, ni el general intellect, ni las cooperaciones. Todas esas son como superestructuras de lo común, ¿no? Las experiencias cooperativas, los archivos, los trabajos que se pueda hacer en el orden telemático, bueno, en fin, todo eso me parece una superestructura de la lengua. La lengua es, digamos, la base material de lo común, porque la lengua no es jerárquica, la lengua es no toda, pertenece a la lógica femenina, la lengua no se ascribe a ningún tipo de principio jerárquico, metalingüístico, metadiscursivo. Es decir, ahí hay de nuevo una materialidad en donde verdaderamente el poder no puede hacer con la lengua instancias que mantengan unas con respecto a otras un orden de jerarquía. Y ese es el problemático término soledad común. Claro. Pues sin dejar, digamos, todo esto y llevándolo un poco ya hacia el final, hacia el último bloque de la conversación, quería digamos, tratar, bueno, un poco, sobre todo las consecuencias o lo que es del 15M hoy, porque como es bien sabido, digamos, este año se van a celebrar pues, la primera década del movimiento. Y ahí yo creo que una cuestión, o la primera cuestión que te quería plantear es que en ese momento, o digamos en todas las lecturas posteriores, se planteó mucho como principalmente Podemos construyó frente a ese acontecimiento, digamos, una gramática o un lenguaje nuevo sobre el que se podría inscribir el 15M. Así, digamos, se decía que teóricamente no era tanto simplemente una representación de las demandas de ese 15M, sino que se construyó digamos, una red conceptual mediante el cual entender lo que estaba pasando en ese momento. Ahí, obviamente, es clave la figura de Ernesto Laclau y también, obviamente, de Antonio Gramsci. Y esto se solía plantear como algo positivo, como una forma de praxis, digamos, fructífera, con lo que estoy generalmente de acuerdo. Sin embargo, y pensando en algo que mencionabas hace poco, en un diálogo con Amador Fernández Sabater, en Punto de Emancipación también, parecería que esta gramática laclausiana que surgió de ahí también había hipotecado algunas cosas. Entre ellas una lectura peculiar del propio Laclau, ¿no? Y mi pregunta es, a 10 años vista, ¿qué límites crees que tiene esta gramática hoy, tanto en términos teóricos en relación a Laclau, como en términos políticos? Bueno, debo decir en principio que, bueno, con mi querido amigo Amador siempre tenemos diferencias, aunque tenemos una amistosa diferencia, ¿no? Yo veía imprescindible la traducción institucional de ese gran evento del 15M porque no soy acontecimental, digamos, no me fascina el acontecimiento en sí mismo y me interesa siempre mantener la tensión inevitable entre la dimensión instituyente y lo instituido, sabiendo que ahí se corre un riesgo tremendo porque lo institucional puede sofocar el elemento instituyente. Creo que cuando uno se queda en la dimensión instituyente, evade un montón de responsabilidades políticas y me parece que esa fascinación por lo instituyente es un poco infantil porque verdaderamente lo instituyente se borra si no hay finalmente lo que garantiza algo que estoy teorizando últimamente, que es el pasaje del orden de la comunidad al orden de la sociedad y del orden de la sociedad al orden del Estado. Que yo lo teorizo precisamente como no hay puntos de anclaje a través del nudo
Romeo. En definitiva, creo que la inspiración puede haber sido de Laclau y Gramsci, pero me da la impresión de que Podemos no tuvo más remedio que constituirse a través de otras gramáticas que las de Laclau y las de Gramsci. O sea, creo que lo que se denomina la experiencia política de Podemos hoy, que forma parte de la coalición, no está construida en esa lógica. Esa lógica creo que ha servido en un momento dado de inspiración. Ese momento fue extraordinario, un momento que convocó a muchos y a muchas, en donde se habló mucho de Laclau y de Gramsci, pero a medida en que Podemos iba tomando forma política, inevitablemente, y esto no creo que se deba pensar solo de manera crítica o de destinar esa crítica exclusivamente a sus dirigentes, ¿no? Fue ganado más bien por las estructuras clásicas de la izquierda, que ya, vamos a decir, una precomprensión de lo que debe ser un partido de izquierda, y por lo tanto hubo, pero ya les digo, quisiera que esto no se tome como la crítica tal o cual, porque me parece que es un problema muy serio, que en general cualquier experiencia de la izquierda en su traducción institucional atraviesa. Me parece que se fue cada vez más, perdió su dimensión comunitaria, me parece que los movimientos sociales incipientes se desconectaron, y que empezó a haber una institucionalización que empezó de algún modo a olvidarse de la dimensión institucional, porque se vio obligada a sí misma a darse una identidad, y esa identidad se inscribió en un marco histórico de España, es decir, empezaron a funcionar antecedentes que tenían que ver con el Partido Comunista, con Izquierda Unida, y digamos todo el elemento novedoso que procedía del ámbito gramsciano, laclausiano o incluso latinoamericano, fue borrándose, entre otras cosas porque hay un desierto comunitario en Europa, porque es muy difícil concebir las debilidades institucionales que hay en América Latina permiten, paradójicamente, que sean muy fuertes los movimientos sociales. De tal manera, en la Argentina, el movimiento siempre es la figura privilegiada del proyecto transformador, ¿no? Porque las instituciones son muy frágiles y si no fuera por los movimientos sociales, ningún proyecto político que quiera mínimamente abrirse a un proceso transformador es posible. Mientras que aquí, de golpe aparecen de inmediato las inercias de los propios tejidos institucionales, y me parece que Podemos ingresó por el aro de todas esas inercias. De hecho, una de las cosas que más lamento es que se desarticuló todo el ámbito teórico que había hecho emerger Podemos, que era muy interesante, muy atractivo, porque por fin se hablaba, como hemos mencionado al principio de nuestra conversación, de muchas cosas que no se habían tratado nunca y que después ya no se trataron más. Y bueno, yo sigo, por supuesto, apoyando la coalición, como también puedo seguir apoyando a Más País, porque ya no me dejó de interesar participar de la opción por A o por B, porque me permito, por razones históricas y de edad, mirar todo eso desde un lugar en donde voy a entrar en la historia esa de si estoy con él o con aquel, o con ella o con aquella. Pero lo que creo es que, para volver al núcleo fuerte de tu pregunta, la dimensión esta de esas gramáticas laclausianas, gramscianas, no, creo que el sueño hegemónico de Podemos terminó, no, me parece que sigue cumpliendo una función importante dentro de la coalición, porque sin ellos y ellas, la coalición, si la coalición se desprende, quedaría reducida de nuevo
a muchas cosas que ya conocemos del Partido Socialista en el Estado. Me parece que es interesante la presencia de Podemos en la coalición, pero una cosa es verla interesante desde esta coyuntura y otra cosa es verlo desde la perspectiva del 15M. Desde la perspectiva del 15M hay toda una enseñanza acerca de lo instituyente y lo instituido, que ya les digo, como este problema está en cada pensador hay una dimensión, vamos a decir, está Sócrates corrompiendo a los jóvenes y después está la República de Platón. Es decir, que en cada pensador hay un momento como disruptivo y a la vez después un momento de estabilidad de esa disrupción, ¿no? Y luego en las aventuras políticas pasa lo mismo. Su éxito es su fracaso, es decir, en el momento en que se traduce institucionalmente, adquieren su mayor gravitación y a la vez corren el riesgo de perder, es decir, no hay más círculos, o si los hay no son operativos, y la relación incluso de Podemos con sus bases no me parece que esté constituida en esa gramática ya la clausiana gramsciana, me parece que es una relación semejante Claro. a la de cualquier partido de izquierda, ¿no? Tal vez es que la lectura, primero, el 15M no había sido una crisis orgánica. Ese fue un problema que ya hubo al comienzo de leer eso como una crisis orgánica por el peso de Gramsci. No, era una crisis de representación, pero no era una crisis orgánica. Si hubiera sido una crisis orgánica, tal vez, en fin, hubiera habido otro. Fue una crisis de representación, pero bueno, fue útil leerlo como crisis orgánica porque eso llevó a considerar todas las cuestiones del régimen del 78, el candado del 78, la casta, bueno, en fin, todas estas cuestiones dieron lugar a la emergencia de Podemos. Como hemos visto, han sido retiradas todas, y no lo digo de manera crítica, parece ser que no había otro remedio de retirarlas, ¿no? Hay algunos y algunas que piensan que Podemos no tendría que haber estado jamás dentro de esta coalición, ¿no? Pero me parece que eso tampoco hubiera solucionado las cosas. Claro, al respecto, y con eso quería cerrar ya, porque si no, no tendremos tiempo de considerar ninguna pregunta ni nada de lo que haya estado pasando por el streaming. La cuestión es que yo creo que hay una o hay algo de verdad en la caracterización de la situación actual, em, frente al 15M desde paradigmas conceptuales como el duelo o la melancolía, cosa que, por ejemplo, ya hizo Wendy Brown en un famoso artículo de 1999 que se llama Resistiendo la melancolía en el sentido de que sí que hay como una cierta sensación o una obsesión, digamos, con una crítica para adelante o con un empuje para adelante de todos los espacios que han salido del 15M, que compensa, digamos, una pérdida de un objeto o de algo desde la emergencia del 15M que no se termina de reconocer. Em, yo quería, digamos, también plantearte o que comentaras, digamos, si ves algún tipo de rol o de existencia de un cierto duelo con la idea del 15M y con el acontecimiento a una década después, básicamente. La verdad, debo ser sincero, todavía no. Es decir, yo Mm, estoy por el duelo y no por la monarquía, lógicamente. Es más, estoy por el nudo de duelo, memoria y deseo, porque es a través del duelo que se reactiva toda la dimensión de la memoria y se abre a la causa del deseo. Eso es lo que llevaría, si hubiera un auténtico duelo del 15M, ujú, eso abriría un campo del deseo que por ahora a mí me resulta una incógnita. Es decir, me parece que está todo por ahora y encima está la pandemia, no hay movilizaciones, es muy difícil encontrarse, entonces gana ese espacio ya tan descrito por las propias izquierdas de la melancolía, ¿no? ujú, De, de, es decir,
es que ese trabajo de duelo lo deberían hacer los militantes, porque los teóricos rápidamente diagnostican el asunto y cierran un poco el problema, ¿no? Claro. Es decir, bueno, la melancolía de la izquierda, en fin, todas estas cosas que ya conocemos, la impotencia que hay en las izquierdas, la imposibilidad que tiene la izquierda de constituir un discurso diferente, bueno, está lleno de intelectuales que hablan de esto. Yo pienso que en esto procedo de una experiencia latinoamericana donde la militancia siempre es clave. Me parece que ese trabajo de duelo tendría que venir de la propia militancia, de la elaboración que hicieran los propios militantes y ver qué dicen. Y yo me sumaría encantado a discutir todo eso como en su momento lo hice cuando apareció el 15M y cuando apareció Podemos en su emergencia, ¿no? Claro. Pero yo no veo, porque por ejemplo es un ponte, en Argentina es una realidad en la que estoy muy ligado, hay ciertos elementos que aparecieron en la comunidad, pasaron a la sociedad y terminaron en políticas de Estado, como las madres, abuelas e hijos de madres de la Plaza de Mayo, que dan como todavía una huella siempre, como un horizonte, como también los movimientos villeros, como también los movimientos sociales que ahora están interviniendo muchísimo en la contención de la cuarentena, que dan como, abren la posibilidad, digamos, de que ese trabajo de duelo pueda estar reactivándose, ¿no? Y que el horizonte de emancipación no se termine de borrar. Aquí habría que pasar porque eso no se puede hacer desde la universidad, digamos, no se puede Claro. hacer con solo elaboraciones intelectuales, es decir, la militancia debería tomar la palabra y hacer de esta conmemoración que se hace del 15M una relectura. Claro. Y sería muy bueno que los propios dirigentes de Podemos se hicieran un eco y si no se lo hacen ya veríamos. No sé si estoy completamente de acuerdo. Pues bueno, con esto Ahora, terminaría yo. Si has preparado alguna cosa, no sé. sí, bueno, tenemos a Yago Moreno, que quería entrar para hacer una pregunta. No sé si le tenemos por ahí. Y hago el amigo, el compañero de Diego Moreno. A ver si lo podemos conectar, que se iba a conectar. ¿Quieres que lo añada yo? Sí, puedes y así ya lo tenemos. Vale, a ver si. Hola. Hey, ¿Estamos en directo? Ahora te pone mano, ¿vale? Está en ello. Creo que se te oye, pero está... Había pensado que ya nada, me voy a ir un rato. Eh, Ya estás, cuando quieras. Ancho, me pienso un directo, chao. Bueno, complicados momentos, siempre el peronismo es así, eventos impredecibles, situaciones extrañas, rocambolescas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Que estaba escuchando, intentando que no se me derritiese el cerebro y quería aprovechar el momento, ¿qué tal, Jorge? Para sacar una pregunta que yo creo que está de rabiosa actualidad y que conecta con el debate laclausiano y sus discursos contrarios, ¿no? Últimamente está muy de moda o muy en auge o una nueva forma de lógica masculina lacaniana aplicada a la política, que ya no es la de los neofascismos, esos que algunos equivocadamente, como señala Jorge Alemán, siguen insistiendo en describir como populismo de derechas. Es un error entendible. Yo durante mucho tiempo también defendí esa tesis en contra de nuestro maestro Jorge, y que es la de esta teoría de la conspiración en contra del globalismo progre, ¿no? Que funciona discursivamente exactamente igual que la de los neofascismos, es buscar una excepción amenazante que toxica a la nación desde dentro y perturba su existencia en el sentido más radical, esta vez en vez de encontrada
en el conjunto de figuras que señala el neofascismo posmoderno, pues es una nueva, ¿no? Es el pensamiento queer que viene a acabar con el colectivo de la mujer, el pensamiento posmoderno, postestructuralista que viene a acabar con nuestra concepción de la clase obrera, y luego algunos robados, algunos tokens prestados del discurso social fascista ya directamente, ¿no? Como esta mala comprensión de que va a implicar el multiculturalismo, etcétera, etcétera. Entonces, quería aprovechar, porque nunca ha habido oportunidad para preguntarle a Jorge qué piensa de este nuevo o no tan nuevo fenómeno que es el rojipardismo en todas sus formas, ¿no? Y si de alguna forma él cree o no que quizás, igual que rescatamos a Laclau en contra de la pospolítica neoliberal y en contra también de estas negaciones de la construcción hegemónica, ¿no? En plan de, bueno, vamos a juntar los nuevos movimientos sociales, no buscando construir un nuevo proyecto hegemónico, sino simplemente agregando las diferencias sin buscar un punto de capitón. Sí cree que también la teoría laclausiana puede servir para contestar a estas nuevas lógicas, ¿no? A esta nueva lógica del rojipardismo que funciona igual que la de los nuevos fascismos. Sí, bueno, por ejemplo, el amigo Zizek, no, yo no digo Gigi, yo digo Zizek, como decimos en Argentina, se burla con cierta habilidad, digamos, de los liberal progresistas y de sus lecturas, por ejemplo, de las lecturas escandalizadas de los liberales progresistas con respecto a Trump. Pero después él mismo comparte algo muy profundo con los liberales progresistas, que es que habla del populismo rabioso, del populismo reaccionario, del populismo de derechas. De hecho, en este último libro que me han regalado, hace una defensa de la ilustración europea con respecto a todo esto. Bueno, yo te agradezco, Iago, que ahora lo del populismo de derechas esté puesto en revisión. Yo, ese rojipardismo, que me parece un fenómeno postmoderno también, me parece que realmente es un impas grave, porque tanto en la Argentina la versión esencialista del peronismo, ¿no? Es decir, todo aquello que tenga que ver con el LGTBI o el feminismo es eurocentrismo, y hay que volver a los conceptos peronistas de la nación, de la soberanía. Bueno, me parecen peligrosísimos, si tú has visto la polémica que tuve con precisamente Moreno en Argentina, que me burlé de él llamándolo el más peronista de los peronistas. Y luego he visto a los italianos y hay un deslizamiento terrible en ese marxismo de derechas, que es intentar establecer un marco normativo. Es decir, una cosa es que ellos quieran privilegiar de nuevo las verdaderas cuestiones relativas al capitalismo. Y otra cosa es que ya se burlen de ciertos proyectos que, aunque no están articulados, a mí me parece que siguen siendo absolutamente claves y que no se los puede encerrar en un espacio normativo conservador. Me parece restauracionismo eso, ¿no? Así como yo me mantengo en la idea de que la izquierda lacaniana es conservadora porque discute lo que merece ser conservadora, la izquierda lacaniana no es restauradora. Estoy en contra decididamente del restauracionismo normativo. Para esto me he permitido últimamente distinguir dos temas que aprovecho la pregunta de Iago Moreno para decir rápidamente. Yo distingo el campo de la explotación del campo de la opresión. El campo de la explotación, en esto soy clásico, es el que tiene que ver con la extracción de la plusvalía, cuando se vende a la fuerza de trabajo bajo la forma mercancía, y la intervención sobre el cuerpo en la explotación es abstracta, es decir, es reducir el trabajo vivo a trabajo abstracto. Entiendo entonces con respecto a eso todo aquello que sucede con respecto a la clase trabajadora, al trabajo por precario que sea y a las distintas manifestaciones de este problema incluso en sus ejércitos de reserva. Y la opresión es distinta.
La opresión interviene directamente sobre los cuerpos, en lo más íntimo del cuerpo. La opresión sobre las mujeres, sobre los discapacitados, la opresión sobre los inmigrantes, sobre los excluidos, y me parece que se tiende a confundir la explotación y la opresión. Y me parece que hay que buscar herramientas, estar en primer lugar, porque no es una cuestión fácil de articular, el campo de la explotación y el campo de la opresión, porque no participan de las mismas lógicas. En la opresión hay una intervención directa de los dispositivos de la opresión sobre los cuerpos. Lógicamente, así como el protagonismo del campo de la explotación lo tiene la clase trabajadora, el protagonismo en el campo de la opresión lo tienen las mujeres y los inmigrantes. Pero de todas maneras, me parece que hay que establecer una relación de conjunción, disyunción entre explotación y opresión para poder entender estos fenómenos. Y yo, por supuesto, sí, para seguir con la pregunta de Iago, considero que la CLO es mucho más interesante que el lógico. Es decir, lo interesante de Ernesto es que nunca fue esencialista, que su populismo es precisamente un lugar donde lo heterogéneo no se puede eliminar nunca, donde la diferencia no queda jamás, vamos a decir, sometida a los procesos de homogeneización. Y además, rescato siempre el espíritu antiburocrático de Ernesto, ¿no? Y su inspiración netamente movimentista, ¿no? Es decir, por eso le decía antes a Jordi que probablemente el Podemos actual no se pueda deducir de la gramática, no se puede deducir integralmente de la gramática de Ernesto. No digo que no haya sido una fuente de inspiración y sería muy interesante en ese trabajo de duelo decir qué pasó con la CLO y Podemos. Ese sería un trabajo que probablemente la trivial estaría en las mejores condiciones para hacer. Es decir, bueno, a ver. Que no, porque al final nadie ha utilizado la gramática de la CLO. Es decir, no. La pospolítica por otros medios que luego se ha adaptado en otras excisiones del proyecto de Podemos tampoco es que haya sido muy laclausiana. La clausura sería, yo creo que es que por rescatar reflexiones que has ido compartiendo en el Facebook y con compañeros argentinos, ¿no? Esta idea del Estado ampliado, ¿no? De articular demandas construyendo cadenas de equivalencias, intentando que eso concrete la ampliación del Estado, como hace Alberto Fernández, incluyendo la cuestión indígena, incluyendo el derecho al aborto, etcétera, etcétera. Esa visión expansiva del Estado que de alguna forma estaba en la idea de tener un proceso constituyente que ya han abandonado todas las fuerzas políticas de nuestro campo. Claro, mi pregunta, Iago, es la siguiente, ¿no? ¿Era posible en España un proceso constituyente de esa naturaleza? Es decir, esto se debe a una mala lectura de los dirigentes que participaron como protagonistas de la experiencia política de Podemos, o se encontraron con una roca estructural en donde una vez más volvemos sobre las diferencias entre Latinoamérica, que además ya se alejó, Latinoamérica no le interesa de nuevo a nadie, entre Latinoamérica y Europa. Esa es la pregunta, sí, supongo que, o sea, es difícil respuesta, no estamos en correlación de fuerzas para ampliar el Estado, la verdad, ahora mismo, pero al menos tener la vocación sería la cuestión, ¿no? Ver si podemos recuperar a la CLO de verdad y no solamente como un cajón de citas a utilizar en artículos de forma contextualizada. Porque para ir a algo de nuestros días, corriente, ahora en la curva del neoliberalismo dominante en el mundo, Europa tendría un papel clave con respecto a las vacunas si se enfrenta. Si Europa es capaz, es verdad que hay problemas materiales muy serios para hacer una expropiación de las patentes, pero si Europa no se deja dominar por la lógica neoliberal de los laboratorios y verdaderamente da un golpe sobre la mesa con respecto a que la vacuna tiene que ser un bien común y verdaderamente, como parece que ya se está planteando, bloquea las exportaciones e impone sus condiciones políticas, aparecería un pequeño resquicio, no digo que eso fuera algo definitivo ni algo, pero aparecería un resquicio político que le volvería a dar a la Unión Europea un marco político distinto, pero una Europa sometida y subordinada
a las corporaciones de los laboratorios es el final. Puede ser. Bueno, yo te agradezco que me hayas contestado a la pregunta. Sabes que siempre es importante rescatar a Laclau de verdad y os dejo seguir ahora con Yo te la... agradezco, chico, que hayas estado, que siempre es también un gusto y siempre recuerdo aquellos días en Buenos Aires. Claro, claro, esos tiempos volverán y un poquito de eso también volverá aquí, a ver si es posible que pase sin... Es que, claro, eso es una anécdota que creo que no has contado, lo de cómo quedaste rodeado por las masas, completamente ahogado en un mar embravecido de militantes peronistas el día que ganó Alberto Fernández. Es una historia que creo que deberías contar como Bueno, paréntesis. ahí le debo a Frank Casamayor, que me salvó la vida, porque me dijo, Jorge, tú no estás ya para esto, porque yo me obstiné y quise llegar al otro lado y ya evidentemente no respirábamos y Frank me dijo, Jorge, no estás para esto y la verdad que me salvó la vida. Pero bueno, Bueno, luego fuiste a comprar una pizza a Guerrín y ya te cantaron la marcha peronista. sí, sí, sí. Eso No, nuestros bueno, espectadores ahora no lo saben, pero tú aquí llevas una vida anónima, en Argentina llevas una vida de rockstar, pero no como Zizek en Nueva York, sino más parecido a, no sé, Lacan en el 68. no, con mis compañeros y compañeras de toda la vida, con las bases, claro. Bueno, pues un Hasta saludo me peronista. escuché un rap de Iago Moreno hecho para el gobierno de San Juan, así que fíjate. Sí, lo del trap peronista lo discutimos otro día. Cuídense y toda buena discusión. Gracias, Iago, nos vemos. Adiós. Eh, bueno, pues si no hay nada más, ya llevamos, ¿cuánto llevamos? Pues casi 1 hora y 40. Si queréis irlo cerrando por aquí, o sí, pues bueno, pues nada, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí. Ya te mandaremos, esto se grabará en vídeo, ya lo colgaremos y seguramente haremos una transcripción recortando algunas cositas porque hemos estado bastante rato hablando. Pero nada, muchísimas gracias, yo encantado siempre. Y nada, pues eso, y gracias a todo el mundo que ha estado en el directo, que aún no lo he visto, es lo que tiene lo telemático. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. De verdad ha sido para mí muy importante esta conversación. Siempre vuestras preguntas me ayudan a repensar cosas que tienen que estar en permanente movimiento, porque si se clausura ese movimiento uno deja de pensar, así que les agradezco muchísimo a la Trivial, al Instituto y a todos y a todas las que estuvieron hoy aguantando este debate o esta conversación. Así que muchísimas gracias. Perfecto, nosotros encantados. Muchas Gracias. gracias. Muchas Jorge. gracias, Jorge. Bueno, hasta la próxima, Hasta queridos. la próxima. Nos encontramos en Barcelona. Chao. Chao.